Dios les bendiga, hermanos, en este día. Un placer estar nuevamente delante de ustedes y por la oportunidad que nos dan en compartir, hermano, los temas que estamos llevando. ¿Qué me dijo Dios en este día? Y hoy queremos compartir, hermano, una porción bíblica de lo que Dios nos enseñó. Y el versículo que vamos a tocar en esta meditación es en San Juan, capítulo 18, versículo 1 y 2. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. La guarida traicionada es el tema que queremos tocar. Todos, hermanos, en su momento, cuando fuimos niños, o inclusive adolescentes, o a jóvenes, o hasta adultos, hemos tenido lugares donde nos hemos ido a refugiar, y son como nuestros guaridas. Recuerdo que cuando éramos más pequeños con nuestros primos, donde ellos vivían, había un terreno, y fuimos allá, y cada semana, según eso, era nuestra guarida, y queríamos construir ahí una pequeña choza, y se imaginaba uno tantas cosas. Cuando era pequeño era un lugar de refugio, era un lugar para platicar, para conversar. De igual manera, en esta porción bíblica vemos que Cristo tenía un lugar, una guarida, un lugar para sus discípulos. Dice la Biblia, un lugar donde Jesús muchas veces se había reunido con ellos. Ese lugar era muy conocido. Yo me imagino a Jesucristo diciendo: hey, muchachos, discípulos, vénganse, en el mismo lugar y a la misma hora nos vemos. Y se citaban a la hora, estaban reunidos ahí. Era una guarida tan especial, pero este día, hermano, fue un día triste. El día que traicionaron esa guarida. El día en que no se guardaron los códigos de esa guarida. El día donde Judas conocía el lugar secreto de los discípulos. La guarida traicionada, hermano, tristemente por uno de ellos. Hoy aprenderemos que esta guarida es traicionada y cuánto dolor trajo. Guarida donde se solía llevar a sus discípulos Jesús para animarles. Ese día fue traicionada por Judas para entregar a su maestro. Guarida donde Jesús llevaba a sus discípulos para enseñarles también la palabra de Dios y las grandes verdades. Ese día fue traicionada por Judas para entregar a su Señor. Guarida donde Jesús llevaba a sus discípulos constantemente para reír, llorar, platicar, inclusive hasta contar una que otra chiste o anécdota que era carcajadas reír. Fue traicionada ese día por Judas para negar a su maestro. Guarida donde Jesús frecuentaba con sus discípulos para orar por ellos y orar con ellos. Tiempos, hermano, de calidad con Jesús. Ese día fue traicionada por Judas para entregar a Cristo como el peor criminal. Guarida donde Jesús se citaba con sus discípulos para tener un tiempo de paz y de tranquilidad. Ese día fue traicionada por Judas. Fue traicionada con ruido, con soldados, armas, para entregar a su maestro. Guarida donde Cristo se congregaba con sus discípulos para pasar unos tiempos especiales, tiempos de calidad, tiempos de fortaleza, tiempos de reto, de convivencia, de ánimo, de paz, de gozo, de amor, de confianza. Porque esa guarida era dirigida, hermano, por Cristo Jesús. Cuántas y cuántas cosas no pudieron pasar en esa guarida especial. Cosas que inclusive ni la Biblia nos demuestra, pero la Biblia dice que Cristo se reunía muchas veces en ese lugar, en ese huerto. Pero dice la Biblia que Judas también conocía ese lugar. Qué triste es, hermanos, que alguien traicione esos lugares tan especiales, donde tantas y tantas cosas se vivieron, tantas y tantas pláticas secretas, pláticas de ánimo,
son traicionadas por alguien por causa de la avaricia o por causa del pecado. Judas lo hizo. Judas sabía de ese lugar. Y qué lamentable también, hermano, es saber que nosotros mismos podemos tener un espíritu como el de Judas. Hay lugares secretos donde usted y yo pasamos con Dios, donde Dios nos ha enseñado tantas cosas, nos ha fortalecido tantas veces, nos ha hablado en varias de ellas. Y qué triste es que por un pecado que nos cega, traicionemos el lugar donde Cristo siempre nos ha citado. Hermanos, reflexionemos y meditemos. Usted conoce el lugar donde Cristo lo cita. Usted conoce el lugar donde Cristo habla con usted. Usted conoce el lugar donde ha sido de confianza, donde ha sido de fortaleza. Un lugar donde solamente es restringido entre usted y Dios. No traicione ese lugar. No traicione su guarida. Ame, cuide a esa guarida que Dios le ha dado. La guarida traicionada por uno de los que conocía ese lugar. Dios le bendiga en este día y un fuerte abrazo.